Espérate que me están buscando porque hay una reunión donde se supone que yo estuviera, pero ya les dije que no voy. Ok, ok, déjame intentar hacer el share completo. Porque los voy a poner a ustedes en ladito y voy aquí. Wow. Ahora creo que debería funcionar. Hace que no los veo, pero bueno, los veo en el otro, en este. Ok, perfecto. ¿Ustedes ven la pantalla completa o parcial? Ahora, ¿la ven? Sí. ¿No? Ahora sí. Sí, Okay. se ve. Muy bien. Bueno, pues un gustazo verlo. Me encanta que se hayan atrevido a juntarse aquí porque ni siquiera saben de qué se trata el curso. Así que genial. Así que eso significa que me pueden pensar. Ahora sí. Hola, buenas. Así que, ay, pero hace calor aquí. Total confianza en la profesora, ¿eh? Viniendo de ti no hay cómo errarle. Exacto, total confianza, una aventura. Ok, exacto. Por eso le puse la aventura, porque ni siquiera yo sé muy bien. No, pero hoy vamos a hacer cosas básicas, cosas que ya ustedes saben, pero que yo las hago con mis estudiantes acá, porque ignoramos, pobrecitos. Y entonces, pues se las voy a mostrar más o menos, no voy a hacer como lo hago con ellos. ¿Nos podés silenciar para empezar? Exacto, eso es importante, se me olvidaba. Muy bien, gracias. Ok, cuando vayan a hablar, sí, pues ahí tienen que abrir su micrófono, pero así se oyen menos ruidos de afuera. Así que pueden abrir cuando necesiten, pero así por lo menos empezamos con menos ruido de afuera. ¿Ok? Para los que están cuidando nietos y todo eso que están por ahí gritando. Okay. Bueno, nada, pues yo voy a hablarles un poco como hablo con mis estudiantes cuando hablamos de la historia de nosotros, de los seres humanos. Y si los aburro, pues hoy nada más, porque ya mañana vamos en cosas más sustanciales, ¿ok? Pero es que me gusta hacer esto un poquito. Lo primero que les quería comentar es de qué hacemos los historiadores, ¿no? Y los historiadores, pues, hacemos algo que no lo hacemos solitos, ¿no? Porque estamos tratando de reconstruir el pasado. Y si alguien, a mis estudiantes les pregunto, y si alguien quiere comentar por qué decimos que es una reconstrucción parcial del pasado. ¿Alguien quiere comentar sobre eso? ¿Mm? ¿Por qué es parcial? ¿Por qué no una reconstrucción del pasado, punto? Claro, Porque no se puede abarcar todo. permiso. Porque esto no es un viaje en el tiempo, donde podríamos estar presentes. Acá se trata de dilucidar a través de, que pueden ser pruebas escritas, o una jarra de cerámica, o suponer qué pudo haber pasado, pero no estamos presentes. No estamos, y podemos interpretar bien, como muchas veces se interpreta mal, pero por eso la historia es dinámica, porque todos los días y todos los historiadores escribimos desde nuestro presente, así que cambia, esas interpretaciones van a cambiar, ¿no? Sí, exactamente. Y nos servimos de otra gente que estudia otras cosas que nos dan información a nosotros para como hacer un rompecabezas de un momento histórico o de un periodo histórico y las ponemos juntas y así llegamos a unas teorías, porque en realidad no hay manera de saber exactamente, posible, especialmente en el pasado remoto, ¿no? Así que usamos fuentes primarias que son, como decías tú, ¿verdad? Hasta una vasija o un objeto, que son las que se utilizan en la época prehistórica. Que la palabra prehistórica, pues quiere decir que es la época antes de que hubiese escritura. Entonces, dice ahí que se escucha como una radio. Ok, déjame silenciar otra vez, por si acaso. Espero que no sea yo la que sueno como un radio prendido. Okay. Si no, yo traigo mi compu la próxima clase. Tengan paciencia, me dicen después, ¿ok? Entonces, pues mucho de lo que usamos cuando es prehistoria, como no hay documentos, pues utilizamos objetos y ahí sí que necesitamos mucha ayuda, porque hay que ser un experto para encontrarle el uso a los objetos. Acá, mientras hacemos este taller, vamos a ver muchos objetos y juntos vamos a desarrollar teorías de para qué se usaron esos objetos, para qué sirvieron. Usamos documentos, ¿verdad? Todo tipo de documentos, que esto es un gran problema de la historia hoy en día, como sabemos, porque con la inteligencia artificial
muchas de las antiguas fuentes en las que podíamos confiar, que decíamos, bueno, es una fotografía, entonces eso valida que algo ocurrió. Bueno, eso se acabó con la inteligencia artificial y todo esto, ya no sabemos. Incluso un discurso, una grabación de un discurso puede ser manipulada. Entonces ya eso tiene que ser, eso se ha limitado mucho. Y hay expertos que tratan de determinar si las cosas han sido manipuladas, afortunadamente, pero es un problema que tenemos los historiadores. Otra cosa es que cuando las personas escriben, por ejemplo, cartas o diarios, pues no siempre escriben la verdad, ¿verdad? Si yo tuviera que escribir una autobiografía, me reservaría montones de cosas. Y creo que cualquiera lo haría también, ¿no? Porque uno quiere quedar bonito en ese tipo de situación. Así que por eso, porque la gente puede estar diciendo algo que no es verdad o lo que fuese, siempre tenemos que andar corroborando. Por eso es que se usan diferentes especialistas en distintas áreas para ayudarnos a corroborar. Y por último, la historia oral, que es también una fuente primaria cuando se habla con la persona que estuvo, presenció, escuchó el evento que estamos o los eventos que estamos estudiando. Entonces, esas entrevistas son súper valiosas, pero también tienen un sesgo, ¿verdad? Porque es el punto de vista de esa persona. Y a veces la persona fue, por ejemplo, testigo como niño. Entonces, tiene su visión ahí es la de un niño, o sea, hay que tener todas esas cosas en cuenta. Por eso muchos historiadores se sienten más seguros usando fuentes secundarias, que es lo que dice una persona que ocurrió, pero que no lo presenció. O sea, otros libros de historia, artículos de periódico, puede ser mayormente reportajes, ese tipo de cosas, que ha pasado por la perspectiva en la cabeza de una otra persona. Entonces, una cosa importante que va a ser importante para este curso, pero yo sé que muchos de ustedes tienen mucha experiencia con cursos que tocan temas que son previos a nuestra era, ¿verdad? Que se llama ahora políticamente correcto la era común, ya no se llama la era cristiana, antes se le llamaba la era cristiana, pero ahora para ser inclusivos se llama la era común. Y no importa qué sistema usemos, no importa si estamos en un país musulmán donde los calendarios son lunares, no importa, porque siempre lo importante es que haya un orden cronológico. ¿Ya? La línea de tiempo tiene que ir progresiva, de izquierda a derecha generalmente se hace, a menos que sea un país árabe donde se escriba de derecha a izquierda. Exacto. Pero hay un orden y hay un orden cronológico. Eso es muy importante. No todos los historiadores lo hacen. Hay historiadores que les gusta picotear en la historia. Y los estudiantes, me imagino que las cabezas se le van dando así, se le van a dar vueltas. Pero yo conocí un profesor una vez que él, por ejemplo, si hoy es 15 de agosto y hubo un evento en 1500 que pasó el 15 de agosto, él hablaba de eso. Pero en la próxima clase, pues si caía el 18 de agosto, pues él hablaba de un evento que ocurrió en el año 1900 no sé cuánto, ese día. Y eso es un disparate, es un soberano disparate para cualquier historiador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que vivimos hoy tiene que ver con lo que vivimos ayer, incluso como seres humanos, ¿no? Entonces, hay que tener una progresión para poder ver los factores que intervienen en la historia. Claro, cuando hablamos de ese tiempo antes de la era cristiana, que se llamaba antes de la era común, que se llamaba antes era cristiana, la manera antigua de hacerlo era la que están viendo aquí, ¿ven? Que era como cuando ustedes hacían matemática y usaban la tabla periódica y los números a partir del 0 hacia la izquierda eran negativos y hacia la derecha eran positivos. Pues es algo parecido. Pero en vez de usar negativo, los números crecen hacia la izquierda y crecen hacia la derecha. El número per se es progresivamente creciente hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso puede ser muy confuso. Así que por eso es que me gusta hablar de esto al principio, porque van a ver, por ejemplo, eventos que empezaron en el 50 y terminaron en el 40. Y no es un error, es que así es como se termina el tiempo antes de la era cristiana. ¿Ok? Así que quiero que tengan eso en cuenta. Claro, esto todo se hizo, cuando se hizo esto de la era cristiana fue arbitrario. Fue la Iglesia Católica, el monje Gregorio, hizo el calendario gregoriano
y basando ese calendario establecía un supuesto año en que nació Jesús. Pero no hay ninguna corroboración, eso no es una fecha. Así que eso fue todo arbitrario, que lo hizo la iglesia, y por eso es que no hay cero, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo puede ser un año cero? No es como que no tiene sentido. Se empieza uno después de Cristo y uno antes de Cristo para los dos lados, ¿ok? Y así se mueve el tiempo. Ahora, si yo les preguntase a ustedes, bueno, aquí ven, esto que les digo es lo que cambió. En vez de BC, que era en inglés, aquí está en inglés esta cosa, before Christ, sería en español AC, antes de Cristo, y después, yo creo que no sé si lo ponen DC en español, no estoy ahora segura, pero AD quiere decir Anno Domini, que es latino, y que quiere decir el año del Señor, ¿no? Así que los dos sistemas se mueven de la misma manera, siempre hacia la derecha, el tiempo siempre se mueve de izquierda a derecha en esta parte del mundo nuestra, pero ahora le llamamos antes de la era común o era común. Nuestra era es era común y la anterior es antes de la era común, AS. Ahora, si yo les preguntase, porque como todo esto es arbitrario, es medio loco, si yo les preguntase cuánto tiempo pasa entre el 1 antes de la era común y el 1 de la era común, ¿qué creen ustedes? ¿Alguien que se atreva a gritar algo? 200 años. No. Un año. Es un año, porque no hay cero, ¿viste? Es un año entre esos dos. Y así es como lo determinaron, no sé, así lo decidieron. Así que, claro, ¿Cómo determinamos el tiempo? Si algo empezó BCE y terminó, bueno, BCE sería ACE, antes de la era AS, y terminó en era común. Pues simplemente se suman porque estamos sumando espacios, distancias, ¿ok? Así que así es como se hace. Pero igual ustedes no tienen que sumar ni nada. Es muy loco. Yo hago a los estudiantes hacer este ejercicio de que me los pongan en orden para que entiendan que 4000 en ASE va primero que 500. Y esas cosas, pero no los voy a hacer sufrir con eso. Nada más les hago la preguntita de abajo. A ver si me están siguiendo. Si una persona nace en el 54 y se muere en el 37, ¿cuántos años tenía al momento? 40. ¿Ah? Piensen. 40. No, porque sería 40 si fuera 91. de E. 93. 91. No, eso sería si es entre A, CE y CE. Hay que sumar, pero cuando es 34 más todo 37. ASE o AS, perdón, Pero sumo 37 más los 4. restas. Cuando estás dentro de AS y AS, la persona no vivió en el CE, perdón, ese en español, la cabeza me da cuenta con el inglés y el español. Cuando pasa eso, entonces simplemente se resta. Tenía 17 años, ¿ok? Porque estás dentro de la misma. Si pasas de BC o ACE a CE, entonces que lo sumas. Es un poquito loco, pero nada. No se angustien, ustedes no van a tener que hacer ejercicios sobre esto como le hago a mis estudiantes, así que tranquilo. ¿Y cuántos tiene entonces? ¿Cuántos tenía? Perdón, ¿cuántos tenía? 17. 17. ¿Sí? Jamás hubiera llegado a ese resultado. Sí, porque es todo antes de Cristo. Porque es todo antes, sí lo restas, lo restas. Pero si hubiera sido de uno al otro, saltas de un sistema al otro, ahí sí sumas, porque estás sumando espacios. Porque era los dos antes, yo pensé que era después. Sí, era como en la matemática con los números que eran negativos, ¿entiendes? Exactamente lo mismo que se hacía. Pero anyway, lo que yo quiero que estén pendientes es que cuando es AS, vamos a ver que el número más grande es mayor, aunque sea antes, aunque ocurrió antes, aunque el número más grande sea mayor. Qué bruta, eso no tiene ningún sentido. El número más grande es anterior, determina una fecha anterior. Mientras más grande el número, más antes ocurrió. Fue primero que el otro, ¿ok? O sea que el tiempo va decreciendo hasta que llega el 1 y el 1 empieza a crecer, que es nuestro tiempo. Y al principio vamos a hacer en esta clase el tiempo ese del AS. Así que, pues, cuando tengan duda, igual me preguntan, ¿ok? Pues tranquilo.
Entonces, ese uno de los que nosotros más vamos a usar en esta primera parte del curso, porque mucho es AS y no había ¿verdad? Escritura, es arqueología. Porque los arqueólogos buscan esos objetos, ¿verdad? Y van con esos objetos, que como son expertos, van reconstruyendo la vida de las personas que vivieron en distintos periodos. ¿A ustedes les parece interesante ser arqueólogo? Sí. ¿Excitante o interesante? Ana María hace que no. No, me resultaría aburrido, es muy dedicado, porque para encontrar una cosa hay que estar meses, años quizás. No, yo me aburriría, tiro todo, doy una patada y me voy. No, mi ansiedad no me lo permite. Y tienen que ser muy cuidadosos, ¿verdad? A veces ellos limpian usan como un cepillito, como un cepillito de dientes, sí, lo he visto. Son delicadas para no romper cosas que son muy antiguas, ¿verdad? A mí me parece que el momento que ven abajo, los que ven abajo, cuando encuentran algo, debe ser súper excitante. Pero hay que hacer mucho de lo que ven arriba, ¿no? Ir con la arena, bregar con la arena, buscar y hasta encontrar algo que sea importante. Así que los pobrecitos pues viven de su esperanza de encontrar algo un día. Claro, uno de los problemas que tienen los arqueólogos cuando nos dan información a los historiadores es que dependiendo del material del que están hechos los objetos y del lugar donde están los objetos, puede variar la manera en que se conservan. Por ejemplo, en la mano izquierda les puse a los que se conservan muy bien. Todo lo que sea de piedra, la cerámica, aunque se rompa, se puede volver a juntar, ¿verdad? Lo de metal y lo de hueso. Eso no se acaba. Cuando lo encuentran, da mucha información. Pero hay otras cosas como las ropas, porque son productos vegetales, cuando se hacen de productos vegetales. Los juguetes, si no son de piedra o de metal o de hueso, si son de alguna fibra, ¿verdad? Zapatos, cosas, las cestas que son de fibras vegetales, la comida, por supuesto, se puede preservar, pero tiene que haber ciertas condiciones en el lugar donde se hayan dejado esos objetos que van a encontrarse. Si están congelados, como sabemos todos, porque digo, yo no sé ustedes, pero yo congelo el pan, pues se preserva y se preserva y se preserva, se aburre uno de la cosa y lo sacas del congelador y está preservado. También hay unos lugares que, por ejemplo, en el oeste de Estados Unidos, como en Colorado, que son muy secos, es un área muy, muy seca, y cuando hay cuevas en lugares secos, se preserva muy bien los objetos. Están otras que están bajo el agua, pero en áreas con poco oxígeno en el agua, lo que provoca, ¿verdad?, que se preserve mejor. Y lo último, pues cuando hay todo lo que quede, lo que ha sido abrasado por el fuego, ¿verdad?, carbonizado, pues definitivamente se preserva porque ya se convierte en otra cosa que no era lo vegetal, ¿no? Entonces, la pregunta que les hago, si estos de la izquierda son las que se encuentran bien y nos dan mucha información, y los de la derecha generalmente no, ¿quiénes humanos, qué partes de la sociedad humana, qué personas en la sociedad humana quedan invisibles? O invisibles, cualquiera, ¿quiénes se invisibilizan? Voy a haber escrito, ¿quiénes se invisibilizan? ¿De quiénes no sabemos mucho? A ver. ¿Quiénes manejan, quiénes manipulan la ropa, los juguetes, los zapatos, las redes, la cesta, la comida? ¿Quiénes? Los artesanos. El las pueblo, mujeres, los niños. el pueblo común. El pueblo común, pero ¿quién en el pueblo común? Los hombres, las mujeres, los niños, ¿quiénes? Las mujeres. Los artesanos. Las mujeres, claro, y los las niños. Las mujeres y los niños. Claro, entonces los niños y las mujeres, por eso es que en la prehistoria son invisibles, mayormente invisibles. Porque, ¿verdad? Los objetos no han durado suficiente. Mientras que las cosas que los hombres utilizaban todos los días, la única que podríamos decir es la cerámica, porque muchas sociedades, las mujeres eran las que hacían la cerámica y nos dan una idea de lo que las mujeres, de los diseños que les gustaban, ese tipo de cosas. Pero hombres hacían cerámica también. Acá les voy a mostrar este objeto. La figurilla de la cueva de Dolores, se llama. ¿Ok? ¿Qué ustedes creen que es eso? Un caballito. Una cabra. Sería un caballo. Un juguete. Una cabra, una oveja. Sí, pero de juguete.
parecería más caballo que cabra, ¿no? Pero de Este, juguete. bueno, esa es la cuestión, ¿qué es este objeto? Esa es la pregunta que les tengo. Tú dices que podría ser un juguete. ¿De qué material está hecho? Está hecho como de mimbre. Ujú. Está hecho como de mimbre. Exactamente, exactamente. Y un Y se juguete, sí. preservó porque en ese lugar en particular era un lugar muy seco. Por eso se preservó. La mayoría de los que la encontraron y la analizaron dicen que tiene solamente 4.500 años de antigüedad, que no es tanto, porque vamos a ver cosas mucho más viejas, pero piensan que es un juguete, que probablemente era un juguete, que alguien preparó para un niño para que no jorobara mucho. Eso es un objeto. ¿Okay? Ahora les quiero decir otra cosa importante. Ustedes todos han escuchado la frase, la historia se repite. ¿Ya? La gente le encanta decir eso, sobre todo cuando es algo malo que vuelve a pasar. Eso a muchos historiadores, eso como que nos da una patada, porque no, la historia no se puede repetir. Es como el agua del río, nunca es la misma, ¿verdad? Está en movimiento, ¿no? El ser humano está constantemente en acción y bueno, la historia no es la misma porque hay otras condiciones, ¿no? ¿A qué es que se refieren? Lo que se refieren, creo yo, es a que las cosas que motivan a los seres humanos son universales y que son las mismas según pasa el tiempo y en distintos lugares a la vez. Por ejemplo, como les puse ahí, les puse solo algunas, porque esas son las que se me ocurren a mí. Todos queremos ser felices, todos queremos estar bien, todos queremos estar saludables, ¿verdad? Como que eso es universal. Muy atrás capaz que ni tenían idea de... Pero querían preservar sobre todo los hijos. El hambre, y la sed. Exacto. Sí. Básico, sí, muy básico, claro, sí. Lo debía haber puesto ahí. Pero como estaba hablando más de emociones, ¿no? Que por eso no lo pensé, pero sí, debería estar ahí. La otra es la codicia, ¿no? Siempre vamos a ver aquí cómo una vez que los seres humanos empiezan a acumular cosas, ahí viene la codicia. Porque alguien siempre va a querer lo que el otro tiene y la grama se ve más verde en el otro lado y empieza la guerra. Eso vamos a hablar después. Todo el mundo tiene miedo, todo. Si no tuviéramos miedo, la humanidad se hubiera muerto hace rato. Imagínate que no se pudiesen proteger, eso es un instinto para protegernos. Todos queremos el placer, nos gusta, lo chévere, y aunque uno vive, hasta la gente que vive en situación de calle, busca tener seguridad. No se ponen en cualquier esquina, buscan los lugares donde se sienten más seguros. Así que esos son algunas. El punto que les quiero llevar es que lo que es igual y que se repite son las emociones que mueven a los humanos a hacer cosas, a salir de donde viven, a migrar, a qué sé yo, a hacer guerras, ¿verdad? Son esas cosas generalmente. Así que eso es lo que sí se repite. Entonces, en el curso, bueno, nosotros no vamos a entrar tan atrás como el Big Bang. Vamos a empezar con los seres humanos porque es la aventura humana. Pero, ¿sabes? No me van a creer, pero hay estudiantes míos que ponen una cara de molestia cuando yo les empiezo con el Big Bang. Como que esta se lo está inventando, ¿no? Sí, porque hay muchas religiones que dicen que todo esto es basofia y todo eso. Pero esa progresión humana nosotros la vamos a tomar en los primeros humanos prehistóricos, ¿ok? Así que por ahí vamos. Eso es para dónde vamos. Y esos primeros que se llamaban homínidos, porque no eran exactamente como nosotros, antes de los homínidos estuvieron los australopitecos. Y ahí empieza una progresión. Miren en el mapa donde está anaranjado y los antepasados más cercanos que se han encontrado son los australopitecos. Y fíjense que están todos en la parte este de África. Por eso es que todos somos de alguna manera africanos, porque es que todos vinimos del África originalmente. Entonces, de ahí se empezaron a mover, desde ese lugar, ¿no? Pero ahí donde ven verde es Homo habilis, que se llama así porque ya hace herramientas, ¿verdad? Hace herramientas para distintos propósitos. Y luego entonces todavía está caminando en 4 patas, ¿eh? Hasta que finalmente, una vez que no hubiese podido llegar tan lejos en 4 patas, así que es el Homo erectus, que es donde viene amarillo,
el que se desplaza por un lugar mucho más grande, y como ven ahí, pues es el que va a llegar incluso a las Américas. Es el Homo erectus, ya cuando llega acá ya está como Homo sapiens, que es lo que somos nosotros. Ahí lo pueden ver de otra manera, está en inglés, pero les da la idea de las teorías que son más importantes ahora. Esos descubrimientos más antiguos son de alrededor de 200.000, ya como que son homo, ¿no? Homínidos, desde el 200.000, y se cree que salen de África alrededor de 85.000 años atrás. Entonces, lo ven como se siguieron moviendo lentamente, muy lentamente, y se cree que a las Américas entraron desde la Siberia y desde Alaska, ¿verdad? Que había ahí un pedazo de hielo, que creo que lo vamos a ver después, cuando vengamos a hablar de las Américas, y luego de ahí fueron bajando, y eso es alrededor de 20.000 años atrás, y desde ahí es que se cree que siguieron bajando hasta llegar hasta acá abajo, a Sudamérica. Esa es la teoría más común. Siguen apareciendo cosas, así que eso todo puede cambiar. Estos son teorías, ¿no? Aquí estaba el Homo habilis, ¿verdad? Ese es el Homo habilis. Lo encuentran en lugares como este, ¿no? Y acá ven todos los que hubo antes. Hay uno que se llamaba Rorín, que no es ni casi ni nada humano. Y por ahí los Australopithecus, y por ahí los Homo habilis, y todo eso por ahí, ¿verdad? Distintos estudiosos pueden poner un mismo descubrimiento como Australopithecus o Homo, porque ahí no se ponen ni de acuerdo, ¿sí? Pero van llegando hasta que llegan a nosotros, que ya somos Homo sapiens, sapiens de inteligencia, ¿no? Se supone que somos disque inteligentes. Y bueno, ahí lo van viendo la progresión, sobre todo en el tamaño de los seres humanos, como van siendo cada vez más altos, según ya empiezan a caminar erguidos. Ahí desde el Australopithecus hay algunos que ya caminan erguidos. Ustedes seguramente han visto que los animales como ¿verdad? Los gorilas, los gibones, los bonobos, los chimpancés caminan en dos patas. Lo pueden hacer, pero lo hacen por periodos breves de tiempo, ¿no? Es una carrerita o para asustar a otro animal y verse más grande, ¿no? Pero no es lo normal. Según van creciendo, ¿verdad? Según van desarrollándose y evolucionando, el cerebro también va cambiando. Y ahí lo ven como el cerebro humano va cada vez haciéndose más grande. Esta es la primera evidencia del Homo erectus. A mí me encanta esto porque no hay unos huesos aquí. Se encontraron unas huellas. Y si se fijan, están las huellas que son dobles, que van en parejas, ¿verdad? Dos huellitas, que nos dan la idea de que el que sea que estaba ahí no estaba en cuatro patas, el que caminó por ahí tenía dos, estaba caminando en dos. Y son bastante extensas, ¿no? Son de alrededor de 3,5 millones de años, ¿okay? Dicen los que, yo no lo veo tan claro, pero dicen que había un niño. ¿Ven estas pelotitas chiquitas aquí? Entienden que esto es un niño que iba caminando, que se estaba alejando del adulto, porque estaba por el otro lado, pero bueno. Así es como ellos determinaron que esta era ya evidencia de Homo erectus que estaba caminando en dos patas. Entonces, eso nos lleva, bueno, aquí hay un Homo erectus, que algunos dicen que es el último australopiteco, hay discusión, pero es Lucy. Le llamaron Lucy. ¿Alguien sabe por qué le llamaron Lucy? Por la canción de los Beatles. Porque estaban, pues, como eran pobrecitos arqueólogos ahí metidos, no encontraban nada, estaban entreteniéndose con música, y en el momento en que aparecieron estos huesos, estaban escuchando la canción de los Beatles, de Lucy in the Sky with Diamonds. Entonces, esta, como la ven, era pequeña, era una mujer, pero es una mujer, no es una niña, es una mujer baja de estatura, caminando en dos piernas. Lo saben, por supuesto, por las caderas, porque le quedó bastante de los huesos de la cadera y la espalda también, ¿no? Así que de esto llegaron a esta, que ya estaba caminando en dos patas. Ese caminar en dos patas se llama bipedismo. Y la teoría predominante, porque hay distintas teorías, ¿okay? La predominante, a mí me parece hasta graciosa un poco, pero tiene mucha lógica. La teoría es que hubo un cambio climático en África, y antes de ese cambio climático no había estaciones, no había, ¿verdad? Estaciones del tiempo.
y había los mismos alimentos durante todo el año. Pero cuando ocurre ese cambio climático, los árboles no dan fruto todo el año, sino que es en ciertas estaciones. Eso provoca que, no, como decían ustedes, ¿verdad?, que les dé hambre, que no hay suficiente alimento. Y la primordial preocupación del ser humano desde siempre ha sido la preservación de la especie. Es instintivo, ¿verdad? Porque somos animales como nosotros. Y aunque seamos más complejos, al final todos quieren que, y no solo, no solo que se propague la especie, sino que se propaguen sus genes particulares, los de ellos mismos. No sé si ustedes, como yo sé que ustedes ven muchos documentales de los leones, no sé si han visto, que cuando hay un león viejo que tiene su camada de mujeres ahí y de sus bebés, y viene un león más joven que lo echaron de su grupo porque ya era peligroso, podía atentar contra quien era el jefe del grupo, ¿no? Se fue solo por ahí y llegó a un grupo, ¿verdad? Eso pasa en África. Y cuando él ve un grupo del viejo, ¿no? Un león viejo con sus mujeres y sus hijos, él pelea con el viejo, ¿no? Él pelea con el viejo y bueno, puede ser que le gane porque es más joven. Y si le gana, ¿qué es lo primero que hace? Mata a las crías de las Mata a leonas. las crías. Exacto, mata a las crías del viejo león, porque él quiere que sean sus genes los que sigan, los que sean, ¿verdad? Se sigan propagando, ¿no? Y todo eso es instintivo. Y bueno, precisamente, según la teoría, ¿verdad? Esto es lo que va a ocurrir. Como era difícil para las mujeres embarazadas, ¿verdad? Porque las que hemos estado embarazadas sabemos que es complicado eso, uno moverse de un lado al otro, pero también las que tenían bebés, las que habían sido madres recientemente y estaban cargando los bebés, era difícil caminar a otros lugares, ¿verdad? Moverse con los niños, cargando los niños o con las barrigas, caminando en cuatro patas también, ¿verdad? Todo eso a la misma vez. Según la teoría, que es la predominante, pero no es la única, ¿ok? Eso provoca que las mujeres, que antes eran independientes, antes ellas no necesitaban que nadie les diera comida, ellas se buscaban su propia comida, así que ellas tenían sexo con quien les diera la bendita gana. Sí, un poco parecido como hoy con las mujeres profesionales, ¿verdad? Entonces, ellas pues eran libres, ¿no? Entonces, ahora necesitan que las alimenten cuando están, sobre todo cuando están embarazadas o teniendo hijos, que no hay manera de evitarlo, ¿no? Si tienen sexo, va a tener. Entonces, los hombres y las mujeres se cree que llegaron a un acuerdo natural por la circunstancia en que las mujeres, los hombres van a salir a recolectar para la familia y las mujeres se quedan al cuidado de cualquier, ¿verdad?, de bebés o qué sé yo, se quedan en los árboles al principio, en lugares seguros, y los hombres salen a buscar comida a otros lugares. Entonces, a cambio de eso, ¿qué es lo que pide el hombre? Bueno, que no haya más genes aquí, que él va a alimentar a los hijos suyos más que los suyos. Por tanto, las mujeres aceptan una relación monogámica para asegurar alimento para ellas y para sus hijos. Esa es la teoría. Entonces, los hombres que van a tener ahora que ir lejos a traer comida, no solo para ellos, porque si era para ellos, comían por allá y volvían, pero es para la mujer y para los hijos que se hayan generado. Ese hombre tiene que entonces buscar una manera de hacerlo y cargar cosas, cargar frutos, cargar lo que sea que van a alimentarse, de lo que se vayan a alimentar. Caminando en cuatro patas es muy imposible, ¿no? Porque no tiene una bolsita para cargar las cosas. Entonces, eso provoca que empiece a caminar en dos patas para tener sus manos libres para cargar lo que sea que trae, para transportar los alimentos. Y al empezar a hacerlo, se da cuenta de que hay unas ventajas de caminar en dos patas. ¿Cómo cuáles? ¿Alguien se atreve a decir alguna? A ver si la pegamos. Podía haber animales que los pudieran atacar de un punto más alto que el que estar en cuatro patas. Claro, esa es una. ¿Qué más? ¿Alguien se le busca alguna otra? Quizás se desplazaban hasta más rápido. Se desplazan más rápido, correcto, y pueden ver más Pero- a más distancia. La cobertura de la visión.
La Exacto, cobertura de la visión mucho más Y lejos. también, y correcto. también se podían defender mejor del ataque. Ujú, No podían solo soltar lo que cargar, cargaban. sino que con las dos manos te podés defender. Correcto, exacto. Supongo que también vino las herramientas para defensa. Pues eso viene después, claro, cuando haya más problemas entre ellos incluso. Vamos a hablar de cómo cazaban también. Entonces, es muy conveniente y por eso las mujeres también lo van a empezar a hacer. Y se lo van a enseñar a los niños a caminar en dos patas porque es más seguro incluso, menos vulnerable. Esa es la teoría predominante. Yo no sé si es la única, pero bueno. Quiero también aclarar que hay unas, ¿verdad? Eso lo sabemos, pero ¿verdad? Hay unas cosas interesantes que yo encuentro leyendo por ahí. Y es que una de las diferencias fundamentales de los seres humanos no es el usar herramientas, porque ahí ustedes están viendo a un chimpancé, que es nuestro primo hermano, ahí, ¿verdad? Con un coso de eso, ¿cómo se llamaría eso? Un hormiguero, puede ser, o una cosa de esas de termita. Y él sabe que lo pican, si son hormigas, lo pueden picar si le mete la mano completa, ¿verdad? Porque va a haber muchas hormigas adentro. Entonces, él usa el palito, las hormiguitas se suben o las termitas y luego él como si fuera un pincho y hace swap, se come todo. Una brocheta. Sí. Eso, bueno, el pincho le decimos en mi país. ¿Qué pasa? Bien. Eso es, ¿verdad? Hay incluso aves que hacen herramientas para hacer sus nidos, pequeñas herramientas que utilizan en el momento de hacer sus nidos. Pero hay una diferencia fundamental, ¿ok? Los animales reaccionan y se adaptan, pero los seres humanos pueden prever lo que va a ocurrir, ¿verdad? Ese cerebro les ayuda a prever, prepararse, hacer herramientas para un futuro, esa es una de las cosas importantes, y el nivel de sofisticación de crear una herramienta para crear otra herramienta, para romper algo, para rasgar algo y crear otra herramienta. Eso es bien sofisticado. De esa manera van a tener la tecnología, ¿verdad? Que va desde las cosas más pequeñas, desde las herramientas y las armas, hasta el lenguaje y por ahí, bueno, toda la porquería que hemos hecho hasta ahora. Entonces, eso significa que ellos no se sientan a esperar que aparezca, como hace el chimpancé. El chimpancé busca el palito. Y si no encuentra palito, pues se va a tener que ir a comerse otra cosa, porque no va a poder comerse las hormigas o lo que sea que se va a comer. El ser humano hace el palito o encuentra el palito y guarda el palito porque sabe que lo va a necesitar después. Sobre todo en este periodo en que todavía los hombres son bien, bien simples, pues si la cosa no es pesada, puede cargarla consigo. Otra cosa interesante es que los chimpancés tampoco se comen animales más grandes que ellos. Es muy interesante, pero los humanos sí lo van a hacer desde el principio. Bueno, cazaban mamuts, imagínense. ¿Y por qué ustedes creen que ellos se atrevían a atreverse con un mamut? ¿Cómo se van a atrever con un mamut? ¿Qué ustedes creen Pero que era la ellas razón? habían desarrollado cierto tipo de sociedades, digamos, tribus, porque Ujú. un mamut no lo podía cazar uno, era Exacto, un grupo que exacto. con una inteligencia desarrollada, Ujú. producto de la necesidad, lo llevaban a que se desbarrancara y ahí Exacto. después lo mataban con las lanzas. Exactamente, era un esfuerzo colectivo, por eso lo podían hacer, pero los chimpancés carecen de ese colectivo, ¿no? Lo tienen para algunas cosas, ¿verdad? Si son atacados, sí, pero no para organizar una cacería o algo así como hacen los humanos. Así que eso es Eh, sofisticación. Ujú. eh, Dime. Ligia, vos sabés que está comprobado que los chimpancés cazan en grupos. Ujú. O, Pero, digo, se ha comprobado recientemente hace unos ajá, pocos ok, años, ok. que está la estudiosa esta, no sé si británica o norteamericana, que es una mujer ya muy mayor, La de los chimpancés, la de los es de la chimpancés, ONU, no sé qué, se me acaba de olvidar el nombre, sí, exacto, que sí. es una de las primeras, Ujú. creo que es bióloga, Sí. que fue la que descubrió que los chimpancés actúan en grupo y Ujú. cazan a otros monos en grupo. Ok, ok, bueno, pues sí lo hacen, pero no es la sofisticación de los humanos. No, no, Margaret no, Una no, Mead, por ¿es herramienta. supuesto. Margaret, es Ah, Margaret Mead? no, se me olvida el No. nombre. Jane Goodall, ¿no es? Jane Goodall. Sí, no me acuerdo el Sí, es nombre. Jane Goodall. Ella estuvo en Puerto Rico una vez, pero no llegué a tiempo y tuve que verla afuera en la pantalla, pero bueno, sí, es Jane Goodall. Una,
Una pregunta. Dime. En esto de lo colectivo, Sí, no está inmerso el proceso del lenguaje y de crear estrategia? Que eso es claro, lo que... La claro, va a ayudar a ser más comunicación. sofisticado, ya para a traspasar el conocimiento de cómo hacerlo a la próxima generación. ¿Y Sin cómo duda. hacer una estrategia para cazar? O sea, Exacto. eso Sí, tiene que haber coordinación muy precisa. exacto. Sí, sí, para ya una vez que haya el lenguaje va a facilitar la transmisión del conocimiento, incluso el conocimiento de cómo, ¿verdad? Cazar cada animal, porque son distintos y tienen distintos comportamientos. Y qué animales son sabrosos, qué animales no, eso se va a pasar entonces, primero se pasa oralmente, pero cuando después haya escritura con lenguaje y luego con la escritura queda ya para la generación. Esta Primero, que están viendo es una, ajá, creo que primero hubo una necesidad de juntarse, ¿no? Con sí, otros seres humanos que se sí, iban encontrando en el camino, ujú. como una manera de, no de convivir juntos, sino como una manera de, vos el grupo defiende mejor que una o dos personas, un grupo Pero de los 10, primeros 15. grupos eran familiares, eran grupos de familiares, ¿eh? Entonces luego, Sí, según se va complicando la cosa, esos grupos se reúnen con otros y ven la ventaja de tener el apoyo de otros y se van haciendo en grupos. Pero pronto, como vamos a ver después de eso, va a empezar la guerra, porque precisamente hay problemas el grupo se hace más grande, pues va a haber problemas entre los miembros. Mientras más grande el grupo, más posibilidad hay. Ahorita les enseño sí. cómo es que se van creciendo los grupos. Esta es una de las más antiguas herramientas que se han encontrado, como ven es casi alrededor de los 2 millones de años. Es muy simple y claro, si uno la ve en el patio de su casa, uno seguramente le da una patada y no le presta ninguna atención, pero por suerte los arqueólogos saben qué hacer con esas cosas y se dan cuenta de que esa piedra no era así. Esa piedra fue manipulada y se le creó ¿verdad? Un borde que corta, ¿no? Y ese borde que corta, creen ellos que se utilizaba porque todavía se puede utilizar para eso, para rasgar la piel de los animales, que era algo que los humanos no podían digerir. No tenían ni los dientes apropiados para cortar eso. Entonces era un problema de cómo comerte y aprovechar lo más posible de los animales que se comían. Así que eso es lo que se cree que era esto, era una cosa para cortar. Y eso es algo que los humanos tienen. Como era pequeña, pues la podían cargar con ellos y llevarla para cuando la necesitaran, que es algo muy de los humanos, ¿no? Pensar en el futuro y en lo que puede hacer falta en el futuro. Entonces, les pregunto, cuando uno viaja, ¿qué cosas lleva? Griten. Agua Agua, ropa, y comida. comida, puede ser. Si vas, por ejemplo, a la Protector playa, solar, quedarte un fin de semana, algo con que defenderse. tú tienes tanto miedo, como dices, como un spray de eso, de pimienta. Ah, Me refiero a esa época. ¿tú te refieres al día de hoy o No, cuando... no, No, hoy en no, no, día, a no, hoy en otra día. época, claro. Sí, sí. Llevamos cosas. ¿Y por qué llevamos esas cosas? ¿Por qué? Para ¿Cómo? sobrevivir lo De más que uso podamos. diario. Porque las Como un vamos a camping. usar, ¿verdad? En el lugar a donde vamos, ¿verdad? Las necesitamos para el lugar en donde vamos, ¿verdad? Pues algo así es que es uno de los objetos más comunes que los seres humanos han creado. Está en distintas partes del mundo, fue inventado por distintos grupos humanos sin hablar unos con otros, porque resolvió una necesidad. Y era la necesidad de capturar animales sin acercarse tanto. No podían estar muy cerca del animal porque era mucho riesgo. Entonces, si se crea algo que puedan tirar, ¿no? Que puedan lanzarlo, espérate, me están diciendo que hay un ruido. Espérate, déjame silenciarlos otra vez. Ajá, estaba pendiente yo de esto. Ok, y van abriéndose y cejando cuando terminen de hablar. ¿Okay? Entonces, Un comentario quería hacerte. Hola, ah, ¿qué? un comentario quería Dime. hacer. Recién la compañera dijo de llevar algo para defenderse, creo que dijo así. Sí, En un artículo que leía dice que cuando nosotros salimos a pasear por el campo hay una tendencia de agarrar un palo, sí, instintivamente. Eso sí. es un instinto de conservación que tiene el hombre cuando Ujú, está en un lugar
que no que no conoce. conoce. Ujú. Entonces, que a veces uno lo agarra para jorobar a otro o algo, pero es un instinto de agarrar algún palo Y o algo. gente que pasea perros también lleva un palo a veces. Uno lo ve, bueno, en Puerto Rico andan con palos porque puede venir un perro sato, de eso, nosotros decimos sato a los perros de la calle y pues hay que darle un Ahora, guatapazo. Ligia, Sí, yo lo primero que pensé es ajá, en la comida. Es decir, ujú, que al viajar tú precisás tenedor y cubierto, por decirlo así. sí, Tus elementos para cocinar, que es lo que diariamente hacemos ujú, claro, por sí, necesidad, no sé, agua, un vaso, no sé. exacto. Y por eso Creo que comentaron del agua también, también. Ujú, creo que también la alimentación, no ujú, solo el arma de defensa, sino el arma de captura, el arma de, ujú, sí, 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 te creo entiendo. yo, tomando la Este alimentación objeto en la época de ellos, ¿no? los arqueólogos le llaman la navajita suiza, la navajita suiza de la época, ¿no? Porque servía para muchas cosas. Se cree que era parte de un hacha, pero que como en la otra parte era vegetal, pues se perdió. Entonces, esta que ven ahí, de África, es muy antigua. ¿Y cómo la usaban? Bueno, porque el animal, uno se la puede lanzar, esas hachas, y como, claro, un hacha no va a matar un mamut, pero si muchos hombres a la vez le lanzan hachas o lo que van a inventar luego, que son las lanzas, que incluso es más distancia, pueden hacerlo desde más distancia todavía. Entonces, lo que hacen es que el animal se desangra poco a poco. Por eso es que cuando le lanzan la lanza o el hacha, tienen que perseguir al animal, ¿verdad? Porque no se va a morir ahí en el momento. Entonces no le dan tregua para que el animal no descanse y se recupere. Lo persiguen, lo acosan hasta que el animal, ¡pum!, cae y ya. Y los otros ya se fueron. Ellos siguen, es una guerra con el uno, que es el que ellos quieren, ¿verdad? Terminar comiéndose al final. Así que esa es la manera en que se cree que lo hacían, ¿no? Con este tipo de hachas, porque penetra por la forma en que la cortaban, ¿ok? Así que ahí vemos claramente al ser humano tratando de crear objetos para poder facilitar su vida y cambiar lo que come también. Pero claro, con esto no se puede matar un pájaro, ¿no? Van a tener que inventar el arco y la flecha para poder matar los pájaros, ¿no? Las lanzas sí, para los peces si, como el agua era muy cristalina, pues sí se podía, pero dependiendo del animal, entonces van a tener que seguir creando otras maneras. Pero esta es muy, muy vieja y acá en este mapa ven que las han encontrado por todo África, Europa, etcétera, y en los Estados Unidos también. O sea que estos no se sabe si fue que los primeros pasaron la información a los otros y cuando viajaron las cargaban consigo porque era la manera de protegerse o si independientemente ocurrió que se inventara el mismo objeto. Ahora bien, se Hay, cree, la teoría también hay es que se un, descubrió recientemente que muchas de estas puntas de lanza o puntas de hacha eran compartidas y que alguien las movió de un lugar al otro. ¿Por qué? Porque han aparecido en lugares donde no hay esa piedra, el pedernal, si es el pedernal, no la hay en el alrededor de donde se encontró, llevando a pensar que alguien la trajo de otro lugar, o que esta gente migró con ella, o que alguien se la trajo de algún otro lugar. Bueno, no sabemos, estas son Ligia, especulaciones. Dime. ahí justo en eso estaba pensando, Ujú. porque para hacer fuego es fundamental en el hombre la Romper piedra. capacidad de hacer fuego. Y Ajá, para eso no estoy segura, tal ajá, vez un compañero lo sabe, ajá. no cualquier piedra, eh, creo que Ujú. se llama pedernal Pedernal. o Sí, Ujú. sí, se yesca, llama pedernal, sí, Sí, es ahí pedernal. exactamente. va. Para camping se Entonces, usa. ahí va. Entonces pienso que eso era un Ujú. elemento clave de Sí, transportar para, exacto. Es para otra importante razón para cargar el pedernal, ¿no? A ahí va, regiones donde no lo hubiese natural. justo me surgió esa duda. Ujú. Sí, veo lo que dice. Igual que esto, hay otras cosas que los seres humanos desarrollaron de forma independiente, sin unos haberse comunicado con los otros, lugares distantes, en distintos momentos, como por ejemplo que están viendo ahí las pirámides, que claro, dependiendo del lugar,
son como las estructuras se ven, son distintas porque son distintas sociedades, pero todas tienen en común, por ejemplo, ¿verdad? Que la base es más grande que lo que esté arriba, ¿no? Que van de más ancho a más estrecho. Punto, haciendo como llamando la atención hacia arriba. Eso probablemente fue porque como que vamos a hablar luego más de eso, como los fenómenos atmosféricos que a ellos les afectaban, venían todos, casi todos desde arriba, con excepción de los terremotos, casi todos los recibían de arriba, las lluvias fuertes, el sol, era todas esas cosas. Es lógico que piensen que las divinidades están arriba. Entonces, las pirámides o son templos o son tumbas, pero serían tumbas de faraones, ¿no? En Egipto, y ellos ahí pensaban que el faraón iba para el cielo, o sea, al morir iba al cielo. Entonces, es como la manera de señalar hacia dónde va. Es una dirección hacia dónde va el que entra al lugar o el que muere y es puesto en el lugar. A la derecha ven los calendarios. Y los calendarios eran re importantes porque era la manera de ellos, claro, lo determinan cómo hacer los calendarios de acuerdo a sus cielos. Por eso son distintos, porque las distintas sociedades tienen cielos distintos, ven distintas ¿verdad? Estrellas y distintos fenómenos, y por eso son diferentes. Pero ellos están tratando de predecir, generalmente es estudiando lo que ven para ver si lo pueden predecir. Esa tendencia a tratar de predecir lo que va a pasar se piensa que es muy, muy del principio, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy vulnerables y ese conocimiento, si lo pudiesen, ¿verdad? Si pudiesen determinar qué va a pasar y cuándo, pues se pueden preparar. Así que por eso es que son importantes y distintas sociedades los tienen. La de abajo, ¿qué creen ustedes que están haciendo esos dos ahí? Que es otra cosa inventada en distintas sociedades. Y no es un juca, pero parece un juca. Como si estuvieran fumando algo. Parecería, ¿verdad? Que es como un juca, pero no, están bebiendo cerveza. Ah, bebiendo. Cerveza. Ah. Sí, se cree que lo primero fueron los mesopotamios que empezaron a utilizar la cebada y los granos para crear cerveza. Pero en forma más precaria, no como la de hoy. No, claro. Pero se dieron cuenta que cuando se fermentaba, sí, cuando dejaban esa ahí, se fermentaba en agua, pues eventualmente cambiaba el sabor y les daba una sensación alegre, me imagino, y dijeron, esto está chévere, sí, ¿no? Así que por ahí se fueron. La agricultura también, vamos a hablar más luego de eso, pero fue algo que fue una necesidad cuando se volvieron sedentarios, cuando dejaron de ser nómadas, que para poder asegurar alimentos, y distintos pueblos lo hicieron a la misma vez. A ver, ¿cuáles más? Ya les dije las matemáticas, porque cuando empiecen a producir más de lo que necesitan para sobrevivir, hay que contarlo para distribuirlo. Así que ese contar cosas es lo que hace necesaria la matemática. Lo mismo la escritura para comunicar, sobre todo a alguien que esté lejos, para que no le puedas decir lo que le vas a decir, o alguien para el futuro, cuando ya tú no estés. Entonces lo puedes dejar escrito para que el conocimiento se quede. Y la cerveza que ya les dije. Entonces hay muchas cosas como esta que o sea, van a escucharme, por ejemplo, cuando les diga el número 0 lo inventaron los indios en India y lo inventaron los mayas. Bueno, lo inventaron los dos. Pasa que sin saberlo, cada uno lo inventó el concepto del 0. Que vamos a hablar de eso después. No fue que uno se lo dijo al otro. O no se crea. Estabas hablando, Mónica, del fuego, y se cree que fue muy temprano, fue el Homo erectus el que lo inventó, lo descubrió. Se cree que los primeros fuegos fueron fuegos naturales, que ocurrieron cuando algún rayo cayó, ¿verdad? Y provocó fuego. Y al principio estaban muy aterrorizados, como debe ser, porque eso es aterrorizante, ¿no? Pero eventualmente, cuando volvía a pasar, perdieron el temor y empezaron a tratar de controlarlo, ¿no? De sacar un pedacito de madera y sacar un poquito y poder usarlo, porque era lindo, era calentito, ¿no? Se sentía bien cuando los tiempos eran muy, muy fríos. Y entonces van poco a poco aprendiendo a controlar ese fuego natural. Es mucho más tarde que van a aprender a crearlo, y probablemente haciendo una de esas hachas de pedernal, piedra con piedra, salió la chispa.
y llegaron a la conclusión de que era como lo otro, ¿no? No sabemos, pero yo no sé hacer fuego, así que sé que hacen con palito y cosas, pero yo no sé. Así que ¿Puedo esto comentar ocurre en algo? distintos lugares. ¿Ah? ¿Qué te dices? No, si puedo comentar algo, porque Sí, dime. estaba escuchando atentamente. Ajá, Hoy hablaste al principio que el hombre tuvo que caminar en dos patas, se hizo sí. bípedo, ¿verdad? De cuadrúpedo Ujú, pasó a bípedo. Pero otra cosa que me parece que es importante destacar ajá, es el desarrollo de la mano, sí, claro, porque todas esas cosas que estamos viendo sí. ahora, el hombre Ujú, no lo podía hacer, ni las hachas, ni sí, nada, sino tiene un desarrollo de la mano. Nosotros tenemos la sí, oposición del pulgar. exacto. El Que se va pulgar con logrando poco a la poco. mano. Los Ujú, otros simios o no primates tiene. no Exacto, tienen agarran todo el así. prensil. O sea que Ujú, la mano jugó un rol muy importante muy también. interesante, sí, correcto. La Quería mano comentar. va a evolucionar también, ¿no? Con ellos, para las necesidades que tenían, ¿verdad? De crear, imagínate, crear ese tipo de herramienta pequeña necesitaba una sofisticación en los movimientos de las manos que había que crearla a través de selección natural. Era la única manera de llegar ahí. Así que eso sabemos que el fuego se descubrió porque se han encontrado, ¿verdad? Lo quemado, ¿no? Se han encontrado los fuegos y por los lugares en que se encontraron se va viendo si fue algo natural o si fue algo que se hizo a propósito. Eh, Ese Homo erectus, como decíamos, se va a ir. ¿Por qué se va de África? No hay manera de saber por qué. La mayoría de las teorías hablan de, otra vez, cambio ambiental, que hubo algo en el ambiente que le hizo más difícil alimentarse donde ya estaba y lo fuerza a moverse, ¿verdad? Puede ser eso, puede haber algo de curiosidad también, pero estamos hablando de unos tiempos peligrosos para los humanos con tanto animal que lo podía matar. Así que en realidad probablemente hubo algo que los forzó a salir de donde estaban y moverse a otros lugares. Una cosa, sí, esto está en inglés, esto no es, ok, eso no iba. Entonces, con el tiempo se van a desarrollar estos dos que son los últimos antes de nosotros, Sapiens Sapiens, y por ahí vamos cerrando hoy porque tengo una reunión que tengo que ir, estoy zafada de la reunión por un rato, pero la clase que viene, yo siempre me quedo unos ratitos más, qué sé yo, como hasta las 10, 15, cuadrando las ideas, pero hoy voy a terminar con esta. Y ahí empezamos la clase que viene, que les voy a enseñar objetos para que vean la diferencia y la sofisticación de cada uno de estos dos grupos. Estos que ya tienen unos cerebros más grandes, ya ahí ven en la izquierda, ven la zona donde vivió el famoso Neandertal, que el pobrecito, por muchos años, la gente hablaba del Neandertal como que era un imbécil, ¿no? Era como un insulto, este Neandertal, le decían a uno, ¿no? Pero ya, por suerte, les voy a mostrar algunos objetos que se han encontrado de donde vivían los Neandertal, que son objetos que nos dicen que eran más sofisticados de lo que se pensó por mucho tiempo. Cierto, sus herramientas son más sencillas y solamente usan los huesos y las piedras y algunas, huesos y piedras mayormente, pero hay algo muy importante que se ve en los neandertales donde primero se ha encontrado, que es el enterramiento de los muertos. Lo que quiere decir es que es el enterramiento a propósito en un lugar específico donde se ponían los muertos. Y ¿cómo sabemos que era algo, ¿verdad? Que se pensó porque ponían objetos con él y por la posición en que ponían los cuerpos, que era común, ¿no? Era una posición que se utilizaba para poner los cuerpos. No se sabe por qué lo hacían, ¿verdad? Pero se hace pensar que pensaban que a lo mejor había alguna otra vida, porque ¿por qué poner objetos ahí? ¿Verdad? Es lo que se piensa. Pues el Cromañón, que vivieron, se cruzaron, ¿verdad? Porque ven en el mapa que, sobre todo en Europa y en partes del Asia Central, estuvieron los dos. Pero el más, ¿cómo será la palabra? El más exitoso de los dos fue el Cromañón, que fue el que se extendió por un tiempo, por un lugar más correcto, más grande. Y ese hace cosas complicadas que les voy a mostrar la semana, complejas, como agujas para coser, que eso es súper complejo, arco y flecha y todas esas cosas. Además hizo las primeras redes y usaba cuerdas, ¿okay? Cuerda para crear esas cosas. Todo muy sofisticado. Probablemente eran las mujeres las que hacían esas redes, pero no sabemos. Claro, por muchos años se pensaba que eran dos grupos completamente distintos y que aunque vivían en áreas similares, que no se relacionaban porque uno era muy superior al otro, se pensaba, ¿no?
y que el neandertal se había extinguido, ¿ok? Y entonces, hace muy pocos años, cuando ya aparece el DNA y se hacen estudios de DNA, que se encuentra entonces que en realidad se entrecruzaron, que en realidad sí entraron en contacto y que se mezclaron. Por eso es que mucha gente que se está haciendo esos análisis del DNA ese, que la gente quiere saber de dónde viene, no sé cuánto, están saliendo mucha gente con que tiene de neandertal, pero también tiene de cromañón. Entonces, porque eso nos da la evidencia de que se mezclaron entre ellos, en realidad. Así que, pero si fuéramos a ver cuál es el más cercano a nosotros, sin duda es cromañón, porque es más sofisticado, ¿verdad? Hace cosas que son más cercanas a las cosas que los otros humanos van a seguir haciendo. Así que nosotros, si fuéramos a decir qué somos nosotros somos un cromañón sofisticado. Eso es lo que somos. Algunos de nosotros. Dale. Porque algunos no son tan sofisticados. Bueno, aquí termino con esta. Esta es la tumba funeraria más antigua que se ha encontrado desde unos hace 78,000 años en Kenia. ¿Ok? Así que no es un niño de 3 años. Lo ven que está posicionado como en posición fetal y parece como si estuviera durmiendo ahí, ¿verdad? Y se le llama Mtoto porque en esa región de África, en Kenia, Mtoto quiere decir niño. Entonces por eso es que se llama Mtoto, el nene. Y así les voy a enseñar en la clase que viene muchos objetos y cosas que juntos, pues vamos a ver si descubrimos o adivinamos qué rayos era eso y para qué dicen los expertos que era esa cosa. Y todos ustedes saben que yo, bueno, para los nuevos, yo todo lo que sea, ¿cómo es la palabra en español? Todo lo que sea excéntrico, yo se los voy a traer porque yo soy así, me encanta choquearlos. Así que les voy a mostrar muchas cosas interesantes. El curso, para los que todavía no sabían de qué se trata, es la historia de los humanos. Según van progresando y bueno, estamos empezando básico y vamos a ver cómo los seres humanos fueron dañando y dañando las cosas cada vez más. ¿Ok? Así que nada, les pido excusas porque me tengo que ir ahora rapidito, pero bueno, es que me están esperando. ¿Ok? Gracias por estar. Después les mando la grabación. ¿Ok? Beso grande. Ok, que estén todos muy bien y bienvenidos todos los nuevos, ¿ok? Muchas Espero que les gracias. haya gustado. Y les mando luego la grabación, ¿ok? Bueno, que estén muy bien. A ver, ¿qué se supone que Buen yo fin de haga? semana para todos. Ya no me acuerdo qué es lo que se supone que... Igualmente. Ya se me olvidó todo, Dios mío. Estoy como los... pero no pierdas la grabación. Se supone que está grabando. Sí, está grabando, sí, sí. Bueno, la clase que viene hablamos con más tiempo, ¿ok? Que estén muy bien, los dejo todos. Cuídense de ese frío pelú que hay allá, ¿ok? Que estén bien, chao. Chao, chao.